Aquí estamos otra vez con más contenido increíble. Si acabas de llegar, quédate porque esto te va a gustar. Y si ya nos sigues, gracias por el apoyo. Como siempre, no olviden dar like, comentar y activar la campanita. Y ahora sí, comenzamos. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 13. Su ligereza. El anochecer se acercaba rápidamente, y Madara se encontraba en desventaja. El tenue clamor que emitía para mantenerse diligente se desvanecía rápidamente. Pronto, el crepúsculo descendería y se vería obligado a esforzarse por trabajar hasta bien entrada la noche. Difícil, pues sus manos funcionaban. Sus ojos seguían siendo incapaces de ver la tinta fina, incluso a la luz de la luna. Aunque muchos de sus antiguos, y actuales, enemigos atestiguarían que era capaz de ver en la oscuridad, en realidad era una mentira bien inventada. Por muy poderosas que fueran sus capacidades oculares, ningún hombre ni mujer que había conocido dominaba el arte de percibir con claridad en la noche. Sin embargo, mientras su mente se formateaba, concentrándose en la legislación, los contratos y las propuestas, no lograba concentrarse en su trabajo. La presión se había instalado en sus músculos, causándole mucho dolor tanto en el cuerpo como en la mente. Si intentaba aplicar su sello a algo, no sería más que una acción impulsiva. Su atención se había desviado y no sabía cómo recuperarla. Un breve descanso era todo lo que podía permitirse. Quizás una tetera relajante era todo lo que necesitaba para recomponerse. Su trabajo era demasiado urgente como para permitirse gobernar con otra cosa que no fuera su completa concentración. De hecho, se consideraba afortunado de no tener que enfrentarse a una batalla inminente por la mañana. Un ruido áspero en la puerta principal le llamó la atención. No era tarde, no para los miembros más activos de su clan, pero era inapropiado visitarlo tan tarde, aunque no le importaba demasiado. Aunque no debía perder la concentración, la curiosidad lo impulsó, y abrió la puerta corrediza con la naturalidad de un hombre que se alegra de tener algo que distraer. Fue recibido, agradablemente, por un destello naranja que brillaba sobre su cabello dorado rojizo. Un delicado brillo bronceado, eclipsado por su propia estatura, sus ojos, impasibles, reflejaban la luz de las velas del interior y mostraban un índigo profundo que difería mucho del azul celeste. La sonrisa era más brillante y elegante, sin sorpresas. Madara-sama. Está ocupado. Al ser interpelado con entusiasmo, el jefe del clan se encontró mirando su estudio, dudando entre opciones por un instante. Se aseguró de que ninguna vacilación rompiera su ilusión cuando respondió. Para nada, maldita sea la descortesía, adelante. Era inapropiado invitar a un Omega a su casa antes de la ceremonia, pero Naruto no era muy consciente de todas sus reglas para hacer el amor, podía romper las más escasas de personal que a todos les desagradaban. Iba a prepararte, ¿te importaría acompañarme? Preguntó mientras Naruto hacía una reverencia de cortesía y se quitaba las sandalias al entrar. Sin perder ni una sola vez la disposición alegre que portaba con tanta facilidad. Como respuesta, el Uzumaki tímidamente respondió con un suave asentimiento, tan fuera de lugar que estaba claro que se había debido al entrenamiento de Kou, decidió no comentar. En contraste con el brillo de su aura, había una pesadez en sus movimientos, como si estuviera comprimida por una prueba interna. Una sombra se cernía sobre su sonrisa, ocultando los hoyuelos que solían aparecer. Era casi una solemne constatación de que habían desaparecido. En sus observaciones, era casi una certeza que su sonrisa se mantendría siempre. En verdad, Madara había descubierto que la conducta de ese hombre estaba en conflicto con las reglas e ideales de su propia experiencia en cualquier lugar fuera de Konoha. Saberlo no alivió sus inquietudes ante la situación actual. De hecho, ver a su cortejada en apuros cuando normalmente se sentía tan tranquila no solo era extraño, sino que despertaba en él una preocupación que no había sentido desde los últimos momentos de aflicción de Izuna. Una etapa de su vida que preferiría dejar atrás antes que comprender su complejidad. Podía controlar la guerra y la batalla, pero siempre estaba mal preparado para la enfermedad y la agitación emocional. A pesar de sus conflictos mentales y de responsabilidad, simplemente lo guió hasta la cocina para usar las hojas frescas que Wakima le había regalado esa misma mañana. Recogidas por su hijo Ichiri. Al colocar las hojas en el agua ya recogida, susurró en ellas una oración por la buena salud del niño. Naruto, notó, seguía erguido, no sentado a la mesa como muchos lo habrían hecho. Pero su mirada era incierta y su mano derecha seguía extendiéndose hacia arriba como si quisiera rascarse antes de volver a bajarla. ¿Eran nervios?
Se preguntó, ¿eso no sería injustificado? Aunque para entonces, en un cotejo más convencional, ya se habrían sentido cómodos el uno con el otro. La posición era más una maldición que una bendición cuando se trataba de atenciones personales. Tras reflexionar un momento, concentró sus pensamientos en calmar la mente del hombre para que pudieran hablar en paz. Solo habían hecho una cosa de verdad juntos: ver unos pajarillos. Naruto se había sentido reconfortado por el aire libre y el gesto de ayudar a alguien más débil que él. El aire libre, algo necesitado, no era una información muy útil. Aunque sí recordaba que Hashirama había mencionado su batalla con Tobirama, así que un entrenamiento. Esa idea se desvaneció de inmediato. Con sin habilidad, estaba vehementemente mal visto luchar contra un Omega dentro de su jurisdicción, especialmente si se esperaba que criara a sus propios hijos. Una gran falta de respeto, como había declarado su padre. La pura verdad del asunto era esta. Algo ocupaba su mente, oscureciendo sus hoyuelos, haciendo que su sonrisa perdiera brillo. Decidió que su objetivo esa noche sería distraerlo y consolarlo, y así lo hizo. Claro que la ternura nunca había sido una forma de expresión que pudiera mostrar con facilidad. Las ocasiones se manifestaban, independientemente de su incomodidad, que requerían un control tan precario. Quizás fue una simple cuestión trivial, una tensión del día que le causaba incomodidad. Si esa era la razón, solo necesitaba abrir camino a la conversación. Aunque no era necesario que empezara, en consonancia con su conducta, Naruto habló rápido, sin restricciones, no con timidez, sino con aprensión. Los niños. Es decir, estuve con uno hoy. Muchos antes, estuvimos, sus padres murieron durante el asalto. Él tiene su casa, pero yo solo, esta guerra, las batallas dentro de la aldea, ¿cómo lo afrontan los niños? ¿Cómo se supone que lo hagan? Era una forma extraña de preguntar. Los niños se adaptaban a la guerra y a los conflictos también como sus mayores, un hecho evidente. Los niños podían soportar todo tipo de adversidades. En realidad, solo en la edad adulta se puso a llorar. Naruto no parecía haber sido criado de la misma manera. La peculiar naturaleza del hombre era mística, razón suficiente para intrigarlo. Aunque no era la causa de su proposición, de hecho tenía justificación para ella, pues se había alejado de un capricho. Alguien como Naruto no podía comprender el caos que había rodeado a todas las eras hacía apenas unos años. Descubrió que eso era fundamental. Naruto no se dejaba cautivar ni atrapar por las fantasías de alguien tan exuberante. Más bien, estaba dotado de un ideal de paz a través de la mirada de alguien que jamás había vislumbrado la guerra. Muchos confundirían esa mente con ignorancia o hablarían con vergüenza de la deshonra que le había hecho a su nombre. Madara comprendía ambos impulsos a la perfección. Las desilusiones rara vez eran sanas. Era absurdo creer lo contrario en este mundo de sangre y cadáveres. Un momento de imaginación desbordante solo serviría en la muerte. Sin embargo, Naruto no era de los que deliraban. De hecho, buscaba razones para justificar por qué expectativas tan desorbitadas no debían convertirse en realidad. Deshonrar su nombre era algo en lo que no podía confiar, pero en su distinción, Naruto se presentaba como un hombre no criado, sino impulsado por su propio peso. Madara dudaba que su nombre se viera ignominioso por la falta de acción o el abandono. Así que, comprendiendo estas verdades del carácter del hombre, formuló su respuesta. Ninguno de nosotros desea ver sufrir a un niño. La muerte de sus padres fue difícil. Sabía bien que era más que eso. Aún así, se esforzará y logrará más al afrontar esta pérdida. No lo dijo, pero era muy consciente de la observación de Naruto sobre su clan. No cabía duda de su resiliencia ante el dolor. Vertió la infusión en su taza de arcilla y se la ofreció a su invitado, un momento que aprovechó para analizar la respuesta que había invocado. Tomó la taza con delicadeza, sosteniéndola de forma que le calentara las manos, pero su mirada se nubló, pues solo tenía ojos para el líquido. Pareció un momento de contemplación, antes de que levantara la cabeza y se miraran fijamente. Entonces me esforzaré por alcanzar el día en que ningún niño necesite dolor para fortalecerse con manos aferradas a la arcilla y ojos de obstinación, era la personificación de todo lo que Madara había imaginado para su clan. No le cabía duda de haberse equivocado con lo que había visto. Antitético a su puerilidad, era de hecho empático hasta el punto de ser generoso. Hábil cuando era necesario, y a la par de esta cualidad estaba, de hecho, su exuberante conducta. Sin embargo, su belleza solo florecía en su opulencia cuando estas cualidades se mantenían pronunciadas, en equilibrio entre sí. Al principio, Madara lo encontró atractivo. Ahora, amoroso, sin una mejor descripción.
una extraña forma de percibir los modales de alguien, pero al darse cuenta, el deseo lo invadió. Naori le había dicho, semanas antes de su boda, que su amor por Ko era atípico y que, en un principio, se había desatado por la confianza que él tenía en su género. Desconociendo la magnitud del anhelo romántico, solo le había concedido un buen matrimonio y una hermosa boda antes de partir. No era exactamente lo mismo, pero sabía que era una emoción intercambiable. Nunca había deseado a nadie, nunca con fervor, nunca románticamente. Tampoco había deseado que alguien se inclinara hacia él con el mismo celo que él. ¿Madara-sama? Preguntó Naruto con un tono suave y áspero, al notar que su compañía estaba lejos. Parpadeó ante el cambio de visión, pues ya no estaba aprisionado por sus pensamientos. En el rostro de Naruto se dibujó una sonrisa recatada, casi modesta. ¿Me estabas mirando? ¿Me pasa algo? Aunque había observado que el hombre era impulsivo cuando estaban juntos, era irrefutable que Naruto se volvía mucho más neurótico. Tenía que preguntarse por qué, pues no veía ninguna razón válida. Dada la situación, centrarse en calmar esas percepciones parecía prioritario. Para nada. Le era imposible hablar con franqueza sobre el asunto, aunque a veces era lo mejor. Había una batalla en curso sobre si decir o no lo que pensaba tras haber decidido cómo quería proceder. Sin embargo, poco podía hacer sin sonar directo y contundente. Me preguntaba, Naruto habló primero, apartándolo de su pesada indecisión. Sus mejillas se enrojecieron, sus párpados se cerraron a la fuerza. No le preocupaba en absoluto lo obvio que era su nerviosismo. Entonces casi gritó. ¿Por qué yo? Se quedó sin aliento, pues no acababa de dar una explicación contundente. No, esa no era la pura verdad. Cuando llevó a la Omega a ver a su querida Daisuke y a sus crías, notó la naturaleza amable y humorística que Naruto percibía con tanta naturalidad. Eso le había dado la imagen de una buena matriarca para el clan. Había sido egocéntrica y política, nada que ver con sus propios deseos de una esposa. Por lo tanto, no debía ocultar su honestidad, al menos no del todo. Originalmente, fue simplemente una estrategia por mi salud y la política de mi clan. Tras una pausa, Naruto no pareció ofendido, sino confundido. Aún así, esperó a que Madara continuara con amistosa ecuanimidad. Sin embargo, recientemente encontré una nueva causa. En situaciones en las que un alfa de buena cuna debe abandonar su orgullo en lugar de elogiar a su cortejada, era comprensible y aceptado, pero Madara nunca se había visto en la necesidad de hacerlo. Por ello, su cuerpo estaba más frío de lo normal, con el estómago apretado como si estuviera ansioso antes de una batalla. Sentía la línea del cabello empapada de sudor. Tosió en su mano para calmarse y evitar exagerar ante algo tan simple. Para ser sincero, en mi opinión, eres radiante. Anteriormente, no tenía ni idea de la luminosidad de tu carácter, salvo un breve atisbo que presencié. Ahora que lo he meditado, te encuentro, hermosa, con las cualidades de una matriarca. Dejar el orgullo a un lado en aras de la verdad es difícil, sin importar la incitación, en silencio. Elogió a quienes lo hicieron con tanta facilidad. El miedo que lo invadió mientras lágrimas silenciosas caían por las mejillas de Naruto era visible en la palidez que Madara le quedaba. Pensando en qué había dicho para causar esto, estuvo a punto de disculparse cuando el hombre frente a él habló. Secándose las lágrimas con la palma de la mano, sin decoro, dejándose la piel enrojecida y dolorida. Es lo más bonito que me han dicho en la vida. Sus ojos brillan. Una sonrisa, más tenue que el brillo del sol, ilumina la habitación, sin importar la hora de la noche. Todos son tan amables aquí. Madara reflexiona un momento. Takana derramó lágrimas, la mayoría piensa igual que él, pero ¿ves la bondad inexistente? No dice nada, pues Naruto llora de alegría. Hablar con escepticismo sería una insolencia. Ese hombre no volverá a hablar, así que no hay necesidad de sacar a relucir el tema de su existencia. Toda mi vida, odiado. Ahora me siento tan aliviado, tan bienvenido. Soy normal. Era extraño sentir indignación hacia personas que nunca había conocido, pero saber que alguien tan benévolo pudiera ser objeto de odio le repugnaba, y quería usar todo su poder para demostrar a los ciegos que su suposición sobre Naruto era una certeza. Tal opinión no era tolerada por su cortejado Uchiha. ¿Quién podría odiarte? No estaba destinado a salir de sus labios, todavía. Obtuvo una respuesta de una sonrisa dulce, así que podría realmente arrepentirse. Todos. Exclamó riendo alegremente. Madara decidió que era mejor dejar el tema para no enojarse por su propia falta de conocimiento. A la par de sus pensamientos, su invitado cambió rápidamente a otra conversación, y la forma en que lo hizo confundió mucho a Uchiha.
¿Tienes planes para esta noche? Preguntó Naruto, desviando la conversación sin importarle el tono objetable que había dejado. De alguna manera, se evitó el estancamiento que se produciría si hubiera sido cualquier otra persona, y Madara se sintió cautivado por una conversación amistosa, casi cordial, con un hombre tan singular en su conducta hacia la doctrina que Madara no podía ser un alfa de carácter refinado si no deseaba un romance con un omega de tal postura. Para nada. Respondió, pues sin duda necesitaba tiempo. La simple forma en que lo recibieron valió la pena. ¡Genial! Esperaba poder robarte, Datebayo. Apretó las manos y recuperó su jovialidad. El deleite era casi contagioso, y Madara sintió que, en lugar de su estoicismo, le dedicaba una sonrisa a la tentación. ¿Ah, sí? ¿Tienes algo en mente? Pensé que la noche estaba linda, quizás podrías caminar conmigo. Hay luna llena, sería una gran oportunidad para hablar de temas más delicados, no destinados a los oídos de la expectante. Con suerte, Naruto ya estaba informado, pero por decoro, estaba obligado a cumplirse a sí mismo. No había nada que superar la conversación, independientemente del resultado negativo. Quizás fueron sus recientes descubrimientos en sí mismo los que lo habían convertido en una tarea abrumadora, más que una obligación. Un temor a la renuncia, considerando a quien cortejaba, era totalmente factible. ¡Qué bien! ¿Seguimos entonces? Un pensamiento fugaz fue el equivalente a todos sus numerosos pergaminos de obligaciones recibidas. Antes de encontrarse con el cielo despejado y crepuscular, las estrellas, ya sin el brillo del sol, centelleaban por primera vez desde su infancia. ¿Será porque las había robado? Bajó la mirada momentáneamente, una nueva ruptura de conducta, hacia Naruto, quien descansaba sobre su brazo en un abrazo de acompañamiento apropiado. Le dedicó una sonrisa mucho más iluminada que la que los simples rayos de sol podían producir. ¿Qué era lo que hacía a este hombre tan vigorizado? Fuera lo que fuese, debía apresurarse a asegurar que sus enemigos nunca lo vieran, pues nada antes había cautivado tanto a Madara. ¿Tienes algún camino en mente? Preguntó, esperando que la respuesta fuera no, sin importarle en absoluto. Con la sonrisa aún brillante, Naruto negó con la cabeza. Y Madara se dirigió a los recónditos y secretos jardines detrás de la finca del Hokage. Ko era sabio en muchas cosas, pues al posar la mirada en los pétalos ahora sombreados de las numerosas flores esparcidas, oyó un leve jadeo y sintió una presión en el codo. No eran muy visibles, pero luciérnagas fluorescentes lo iluminaban todo con un resplandor fantástico. Naruto lo expresó con mucha dulzura. Es como si estuviéramos caminando sobre las estrellas. El apretón en su brazo fue inesperado, pues la cabeza ahora descansaba tiernamente sobre su pecho. Podía reconocer a un hombre orgulloso en el hombre que tenía delante, pero no le avergonzaba abrazarlo. Tal vez, se preguntó, el orgullo era propio de las circunstancias para Naruto. Gracias, pero ¿por qué hay un jardín aquí? El bufido que se le escapó fue desagradable. En verdad, respondió con una sonrisa divertida. Ashibama. Esa historia era para otro día, aunque el Omega que lo acompañaba parecía entenderlo perfectamente, al parecer, con una ceja arqueada con humor. Cualquier buena disposición que le quedara se borró al saber que debía dejarlo claro. Naruto, eres un shinobi, ¿verdad? Con el tono serio que oscurecía la atmósfera, Naruto dijo poco, solo asintió con un leve asentimiento. Era una regla imprudente, formidable con las vidas que habían vivido, pero aún no se había roto, y por eso debía reconocerse como ley. Hasta que no hubiera una protesta, no podía hacer nada. A menudo le preocupaba. Quizás lo sepas. A los Uchiha Omega no se les permite entrar en batalla a menos que estén en peligro. Era una tarea agotadora para él informar a cualquier guerrero respetable que debían abandonar todo por lo que trabajaban en nombre de la familia. El clan se regocijó con la abolición de los matrimonios concertados que venían con la herencia de él y de Izuna. Era posible que una revelación se acercara rápidamente, pero aún no. Lo sé. No se veía su expresión al decir esto, solo un susurro en el aire, pero era incriminatorio. ¿Esa es tu postura? Fue la frase más formal que había salido de sus labios, aunque era curioso que pareciera ocurrir automáticamente en momentos de conversación seria. No. Mi antepasado lo decretó. Para justificar sus acciones. Nuestro clan estaba al borde del colapso. Los niños morían con demasiada facilidad sin nadie que los cuidara. Había poca comida y refugio, y al regresar de la batalla no había que comer, y los jóvenes a menudo morían solos. La ley hizo que los Omega se convirtieran en cuidadores de todos, sanadores de los heridos y enfermos.
Cocineros para que pudiéramos comer, marcaron mapas y cartografiaron el cielo para que pudiéramos descansar sin preocuparnos por la lluvia. No fue fruto de la discriminación, sino de la necesidad. Creo que sin ella habríamos perecido como tantos otros. Naruto se acercó, y Madara no se atrevió a aludir, pero parecía que estaba planeando. Y, para bien de su clan, había un brillo en sus ojos, ahora azul marino, que hablaba de su determinación mejor que cualquier decreto. Hay una pequeña diferencia entre la superación personal y el prejuicio formalizado. A veces la línea se difumina, y la gente camina lo suficiente como para cruzarla sin darse cuenta. Una sonrisa triste se dirigía a él, aunque no hacia él, que hablaba con claridad, desde la experiencia pura y el dolor afín. Madara. Pretendo delinear esa línea. Luego, procederé a mover a todo el clan desde su perspectiva hacia una de igualdad objetiva, quizás no en su totalidad, pero sí lo suficientemente cerca. Sin embargo, solo puedo lograrlo como tu Omega oficial, es decir, tu prometido. Fue la audacia con la que se expresaba, tan alejada de quien había sido apenas 2 segundos antes. Fue la forma en que su cuerpo más pequeño se apretó contra el suyo. La conducta de determinación dominante que nunca había visto en alguien del género de Naruto. Algo lo había debilitado, y no sabía qué. Estático ante la palabra y sus múltiples implicaciones. Observó cómo Naruto se ponía rígido, su bravuconería menguando y una profunda vergüenza se hizo evidente al comprender con los ojos abiertos. Se apartó de su estrecho abrazo, pero en un instante, sin pensarlo, Madara lo agarró por la delgada cintura y lo jaló hacia adelante para que pudiera observarlo mejor, mirarlo a los ojos a pesar de la penumbra. Cásate conmigo. Capítulo 14. Florecimiento. Era raro encontrar favores donde pudiera justificarse. En el pasado, lo que lo aferraba era el miedo al progreso. Incluso en tiempos de monumentos y tumbas de piedra, sentía inquietud al encontrar la paz. Entre los suyos, al sur, al oeste, al este y más allá del alcance del conocimiento. Los ancianos se presentaban como los más sabios en conducta, con inclinación sospechosa e intención de obtener el botín. Se aliaban con la promesa de una esposa Senju antes de huir al bosque en busca de los jóvenes más fuertes para combatir a los enemigos. La mentalidad de clan, bañada en necesidades y deseos egoístas, persistía en la brutalidad de su padre. Las palabras podían susurrar ocultamente desde el seno muerto de su madre, un crujido de sus labios podridos, abandonando todo lo que había construido para el bien de las generaciones futuras. Cuestionándose en pesadillas de muerte, desgarrando carne con su espada, manchando su propia piel con sangre sucia, solo para alzar su Gunbai en la búsqueda de un sacrificio eterno. Despertados por la risa y la alegría envueltas en ignorancia, mientras los niños corrían por el distrito sin preocuparse por sus años contados, atormentados en cambio por cómo sus padres podrían morir en una lucha que aún no podían comprender. Las conversaciones que antes se consideraban sencillas en compañía de un niño ahora se convertían en sonrisas inocentes, antes de que se pronunciara un susurro. Se seguían entregando armas, el entrenamiento seguía siendo riguroso, lleno de la necesidad de crueldad, pero tampoco común de implementar. Los enemigos de los niños, las amenazas encarnadas, serían sofocados por quienes conocían la guerra. Por los padres de los niños, protegiéndolos, como nunca antes. Los prisioneros de guerra, independientemente de su origen, se mantenían lejos de la vista y todos los procedimientos que se llevaban a cabo desde allí se realizaban en aislamiento. Madara recordaba con vivacidad haber sido cautivo en una lucha encarnizada. Joven a sus 10 ciclos, guerrero de su clan, había sido retenido por aquellos bien conocidos por todos en los días de guerra continua. El clan Kiniki, multitud de generaciones retorcidas que consideraban a quienes no eran suyos como alimento para sus estómagos, un medio de supervivencia. Había sido capturado junto a su hermana, una mujer descarada llamada Makarov. Podía ver, a través de sus párpados cerrados, su cabello en punta, corto y tan parecido al suyo, sus ojos, feroces por la ira, sin importar el enemigo. Tan marcado estaba su olor, y sin embargo, tan espantoso, estropeado por la potencia de su carne humeante. Esto se debía a que sus propios ojos se negaban a mirar. Más tarde, recuerda haber visto a sus captores, a los suyos, comer, y no tuvo la intención consciente de contener sus gritos de debilidad. De todos los Kiniki, ninguno se lo tomó con humor, solo con la intención de golpearlo hasta que se calmara. Carne ablandada. Se habían burlado, una frase tan grabada en su mente que no podía pensar en el recuerdo de su hermana sin que resonara en sus oídos. Acompañando sus recuerdos de ella, estaba el aroma de su carne cocinándose y los gritos de dolor que soltó cuando la desollaron viva.
En algún lugar de las montañas del norte, sabía que aún estaban allí. Un incidente que se había reportado con la mayor cautela. No apaciguó su ira. Su familia conocía su odio mucho mejor de lo que él mismo comprendía su profundidad. Incluso ahora, temían que se decretara la guerra sin provocación. Desconocían lo sucedido ese día, simplemente que él y Makarov habían sido secuestrados por un clan rival, y esos fueron todos los detalles revelados. Su madre había sido la única informada. Ella, en su razonamiento, tenía mayor control emocional que su padre, y él no se atrevía a decir la verdad. Por mucho que Izuna hubiera suplicado, Kou, su hermano, había insistido en que conocían el motivo de su muerte. Había un bloqueo mental del que nunca podría liberarse. Las promesas de algún día se volvieron tan escasas, y cada vez más lo encerraban en un profundo odio hacia cualquier clan que se inclinara hacia el norte desde el gran valle de la hierba. Madara-sama. Le habló con tanta calma, confusión y nerviosismo. Lo agarró con fuerza por la cintura y lo apretó contra él en una intimidad tan inapropiada. Un vistazo escandaloso a unos ojos brillantes lo hizo girar la cabeza, con las llamas elevándose desde su cuello. Discursos, sermones de su madre, que se pronunciaban en voz alta sobre su mala acción. Una postura respetuosa hacia un omega de buena cuna, la necesidad de decoro, la demostración de respeto y fuerza propia de un auténtico alfa. Su propuesta había sido hecha con prisa, sin premeditación, descortés y tan insensible, que apenas podía reconocer su propia acción como la de un hombre sensato. Olvídese de sí mismo. ¿Eran estas las trampas fatalistas de la lujuria y el deseo posesivo? Algo tan sujeto al deseo primario que nunca antes había sido favorecido por el destino. Naruto observaba con la mirada inocente de un niño, como si nunca hubiera vislumbrado la lucha de la guerra. Su mente estaba firmemente enfocada en la mejora de los asuntos de la aldea, el bienestar de la familia y la paz. No le importaba pensar en las batallas más allá de las fronteras, solo en la gran estructura que su pequeño asentamiento pronto podría ser con perseverancia y mano firme. Con semejante fuerza que contrastaba con las idealizaciones comunes, Madara ya no podía imaginar un lugar en la aldea sin esa luz positiva que lo acompañara como guía para esta nueva mentalidad. ¿Podría esto contenerse para siempre? Quizás no, antes de que uno pudiera considerar que Naruto tendría que matar por sí mismo. Por otro, el tiempo lo sabía, por desgracia el tiempo no era de bondad, y nunca podría perdonar lo que le arrebataría, lo que tenía. En esto miró hacia atrás y vio lluvias de sangre atrapadas en el cabello dorado, debajo de los ojos envenenando el azul con manchas y transformándolo en un morado oscuro. En ese mismo instante, todo se aclaró, y al despejar la pesadilla de la noche, pudo ver lo que realmente tenía ante sí. Un hombre inclinado hacia adelante, confundido y con dudas sobre sí mismo. Su mirada anhelaba un respiro del silencio, pero no encontraba nada que pudiera calmar la atmósfera tan cultivada por su propia indisciplina. Perdóname, comenzó, formando la frase sin pensar. Mis palabras fueron rápidas, sin seguir el hilo del discurso. Concedió un gesto nervioso de la cabeza, una sonrisa casi de regodeo, solo para él, donde el significado era vergüenza. Entonces, ¿no pretendías? Hizo círculos en el aire con los dedos y la mano, expresando vagamente lo que ninguno de los dos quería decir en voz alta. Aún así, sin siquiera pensarlo, frunció el ceño. No, sus palabras se detuvieron. Deseo tu mano. Sin embargo, mi propuesta fue inapropiada, al no considerarte mi posible esposa. Deseo comportarme de forma apropiada, si me lo permites. El aire se sella en los pulmones de Naruto ante la oleada de emociones que lo arrastran hacia adelante y hacia atrás con su repentina complejidad. Años atrás, se habría mirado a sí mismo y, al reflexionar sobre pensamientos presentes, habría reído con una insondable repugnancia. Tanto tiempo en su memoria que, en retrospectiva, parece que fueron años, pero aunque comprendo la situación, la fabricación de mi realidad, corrompida por el tiempo, la verdad, el recuerdo perdura con solo 6 meses. Las necesidades de la sociedad solo podían satisfacerse o conquistarse en tiempos de diplomacia. Esto era algo que un huérfano como el propio Naruto se vio obligado a concluir, a mantener con la mayor firmeza. Luchador como era, incluso a su tierna edad, no podía pensar en reformar por sí solo una creencia arraigada en aquellos de experiencia tenue. Por lo tanto, uno tenía que condenarse a sí mismo, a un exilio personal para sobrevivir y vivir la vida que le correspondía. La desgracia lo golpeó en el día de su nacimiento. Conocía poco de los detalles, pues en realidad nunca se había preocupado lo suficiente como para aventurarse en la verdad.
Aunque no había aprendido nada, enseñado por quienes conocían hasta el más mínimo detalle para llenar los vacíos de la memoria de la infancia, había algo que lo golpeó sin piedad en la mente durante todos sus años. Una reminiscencia demoníaca, algo atribuido a Kyuubi, la bestia de 9 colas, lo corrompió, lo asfixió, desvió sus pensamientos, lo que mantenía su verdadera forma. Aldeanos tan crueles susurrando en postura lastimera y lanzando piedras a sus pies, una burla de humildad tan horriblemente oculta por sus sonrisas falsas y ojos de acero. A quienes se les encomendó la tarea de observar su crecimiento, sus amistades y sus pérdidas, les importó poco la continua discriminación. Era tan extraño que se escondiera entre la gente común. Bailaba a la sombra de todos con falsas pretensiones, a veces la sombra oscura que lo rodeaba lo obligaba a olvidar que había calor en la luz del sol. Sin embargo, al no manchar su piel con su cálido abrazo, el sol lo sofocaría con su dolorosa y real verdad. A los Omega no se les permitía luchar en Konoha, y como él era uno, ¿cómo podría disfrutar de la calidez de sentirse cómodo con su propia existencia? Un lujo como ese no encajaba en el mundo que había conocido. Corrompido como un demonio, desmantelado como un Omega. Llegó a un punto en que se había vuelto cómplice, sin importarle su rol, simplemente porque era todo lo que había conocido, futuro, pasado o presente. No había escapatoria del autoconfinamiento. Por lo tanto, nunca se imaginó siendo cortejado por un hombre de buena conciencia y visión de futuro. Quizás lo consideró como las imaginaciones equivocadas en representaciones infantiles del romance. Al encontrarse en un entorno desconocido, con leyes anticuadas y grandes figuras de leyendas que se volvían familiares, encontró aceptación, aunque no estaba del todo seguro de lo que sabía. Sin embargo, una comprensión general le brindó un ligero consuelo. En el clan vecino de los Senju, todos sus guerreros eran Omegas, con la única excepción de Tobirama. Durante un tiempo tan alejado de un supuesto futuro progresista, el pasado albergaba un pueblo que, en las guerras, se aferraba a la idea de que cada individuo tenía su propio potencial. Los Uchiha no permitían que los Omegas lucharan, y, siendo francos, él lo esperaba en parte. Aunque quienes se casaban con miembros del clan, cortejados por los Uchiha, sabían que sin la calidez que un Omega podía brindar, los Uchiha caerían ante el ardor de sus propios ojos. En cierto modo, Naruto se conformaba con encubrirse con la falsa idea de que Madara le había pedido la mano por pura emoción. A pesar de la opinión tan extendida entre compañeros y profesores, no era un completo ingenuo. Si tenía suerte, quizás se escondiera un afecto minimalista bajo la mirada ennegrecida del hombre que tenía delante. Sin embargo, Naori le había explicado la compleja situación en la que vivían lo suficientemente bien como para que comprendiera sin resentimiento que Madara no había buscado su cortejo por mero deseo. De hecho, esto era lo que uno solo podía ver como necesidad. Su chakra, por naturaleza, era caliente. El de su interior lo convertía en un calor sofocante. Hashirama se lo había dicho, ¿no? La búsqueda encubierta de estabilidad por parte de múltiples Uchiha Alpha, aquellos que lo miraban y veían una liberación de sus conflictos internos, ¿podía culparlos? No. Quizás si Madara no lo hubiera contactado primero, habría querido brindarle a uno de ellos la ayuda que necesitaban. Es decir, había sentido el frío gélido y helado que impregnaba al patriarca, y en su propia idiotez, no insensatez, podría haber caído, tropezado, en sus brazos. Y allí encontró un brote de profundo afecto que ya crecía a toda velocidad, verde, el capullo de la flor aún no se había abierto, pero él sabía que era un crisantemo rojo. Quizás él aún no había llegado, ninguno de los dos. Así, Naruto se encontró bajo la luz de la luna, surgiendo de las sombras. Su baile con ellas terminó de forma hermosa, mientras se abría paso hacia el sol. Un orgullo Omega emergía por primera vez. Sus labios, separados por sí solos, formaron una sonrisa, sin la menor vacilación. Formalidad, Madara-sama. Orgulloso como líder de un clan tan dominante, sus mejillas se ruborizaban rápidamente. Aunque parecía tan absorto en su vergüenza, no prestó atención a nada más. Una prisa se formó en su boca, buscando lo que quisiera decir. Naruto no le dio la oportunidad. Si es necesario, pero digo que sí de todas formas. Dijo cerca del hombre, sin tocarlo, pero mirando hacia arriba lo mejor que pudo, con sinceridad. Sabía que, aunque quizás el hombre no lo quisiera, Naruto se conocía bien a sí mismo. Sabía que no podía impedir que la flor floreciera. Pronto sería abrumada por el aroma y la vista de los crisantemos. Inmerso en la sutileza de las elegantes luciérnagas, el Uchiha tenía una agudeza que contrastaba con la naturaleza delicada que ahora enfrentaba.
Aunque sus ojos delataban esa ilusión al mirarlo con la luminiscencia de las luces que se reflejaban en la profunda piedra de ónix, dándole la imagen de un líquido, un lago negro, la ilustre naturaleza que lo iluminaba, tan fervientemente reflejada solo en sus ojos. Naruto una vez más se quedó sin aire en sus pulmones, esta vez de una manera diferente a la anterior, por ahora, estaba seguro. ¿Quieres casarte conmigo? ¿De verdad? La pregunta era tan ridícula que Naruto simplemente sonrió y sujetó la mano del hombre, sin saber qué hacer, flotando tímidamente sobre su cuerpo, como si anhelara sujetarla sin descansar jamás. Era tan grande como la suya, surcada por cicatrices y endurecida por ampollas, pero Naruto la sujetó. La suya, tan pequeña comparada con la del hombre alto, sus heridas sanaban invisiblemente, pero la piel seguía sensible, y al tocarse, al agarrar las ampollas o la piel levantada por el tejido cicatricial, se sentían casi placenteros. Condujo al hombre hacia adelante, saliendo del jardín. Sus dedos, entrelazados por su propio designio, al alzar la vista, sus ojos índigo oscuros encontraron a sus homólogos cenicientos mirándolo fijamente, y una pequeña sonrisa curvó y alivió las líneas tensas de los labios del hombre. No dijo ni una palabra mientras se apretaba contra el costado del hombre, con la otra mano derecha apoyada en el bíceps derecho de su compañero. En un abrazo apasionado, había visto a parejas mayores compartir. Madara no protestó, en cambio, ocultó una risita. Aún tengo que organizar una ceremonia formal para nuestro compromiso. Temía que dijeras eso. Naruto apartó la cabeza para ocultar el puchero de indignación que se formaba, cambiando el ambiente. Claro que, dada su habilidad, no lo disimuló bien, y Madara apoyó la mano libre en la que le quitaba el frío del brazo derecho, lo que hizo que Naruto se volviera hacia él con expresión de disgusto. No quería parecer del todo indigno al lado de un hombre de orgullo y gracia como el líder de los Uchiha. Vamos, todo esto es en honor a la persona con la que he elegido casarme, para que el clan pueda conocerte y, sin duda, para que puedas mostrarles tu propia belleza. Una declaración bien elaborada, aunque en realidad solo le dio al pobre rubio una sensación de rechazo por su propia falta de atractivo. Sin embargo, no lo expresó al ver la sonrisa de Madara, plena por primera vez esa noche, de emoción. Esto le revolvió las entrañas, y en lugar de hablar con sinceridad, se tragó los nervios que lo atormentaban y sonrió lo mejor que pudo. Consiguiendo quizás parecer tímido en lugar de temeroso. Sin duda, necesitaría la ayuda de Kou. Por célebre que pareciera que el patriarca esperaba con tantas ganas el evento. Llegaron a la casa de Naori en silencio. Madara, en lo que Naruto solo pudo describir como un estado de calma, mientras su corazón amenazaba con salirse de sus órbitas y sus dedos, a punto de caer al suelo con todo su movimiento nervioso. En el umbral, una gracia inusual lo arrastró, se separó de su fuente de energía para plantarse ante el hombre, quien sostuvo la mano que habían entrelazado y apretó sus labios contra sus dedos con la mayor suavidad. El más dulce de los sueños, halagado por la muestra de conducta anticuada, permaneció sin rumbo en el exterior durante varios momentos, incluso cuando Madara había desaparecido. Una mezcla que condenaba su corazón al fracaso, llena de nervios y una especie de ligereza que rara vez sentía como placer. Esto fue lo que lo mantuvo atado mientras dormía esa noche. La mañana lo tenía tarareando una vieja melodía que solía ser el tono frecuente de súplica de Sakura. Ahora, su propia melodía de alegría de cuento de hadas. Aún más humillante, de vez en cuando giraba su cama al alcanzar una nota más alta en la canción, girando como lo haría una joven doncella, para encantar a la persona que aman. Kou entró en la cocina con su lujosa y larga cabellera castaño barro que le llegaba más allá de los hombros, sus ojos verde hierba lo miraban con ojos abiertos y sorprendidos. Un tirón en sus labios engrasados, mientras la tela de su aorí amarillo se movía suavemente con una suave brisa que entraba por la puerta lateral abierta. Una visión de la naturaleza, tal como recuerdo haber pensado cuando nos conocimos. Naori debió de estar prendada cuando se lo propuso, no puedo imaginar nada más para ellos, sin duda Kou la habría tenido acurrucada alrededor de su meñique. ¿Pasó algo anoche? Una mirada divertida le levantó la mirada, provocando aún más elegancia de hada a su alrededor. Naruto quedó cautivado por un instante ante la imponente disposición de su amigo, un encanto que sabía que no podría lograr desde su propia irracionalidad. Su audacia siempre lo desviaba de una belleza encantadora como la que Kou y tantos otros Omegas Uchiha exhibían con facilidad. Avanzando con determinación, reprimiendo sus propias consideraciones de inferioridad, una sonrisa se dibujó en él sin ayuda. Oh, Kou.
Sin saber cómo manifestarse, su vigor surgió como un salto, continuamente arriba y abajo, con la necesidad de revelar secretos que no podía guardar. Vagamente notó unos ojos brillantes que lo observaban riendo. Me propuso matrimonio. Con un tono formal, no pudo contener su propia alegría, tan familiar como rara vez provocada por las circunstancias, siendo el último regalo el tiempo que pasó con su mentor. Un cambio muy bienvenido por alguien de su crianza. Con un repentino y descuidado pensamiento, Kou también saltó, rebotando con él y estampándose contra el suelo sin importarle el ruido del daño. Lo intentó. Oh. 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 Naruto-kun. Seguro que lo tienes atrapado. Honestamente, me despierto y encuentro este comportamiento ridículo, y palabras dichas como si los alfa fuéramos meras moscas atrapadas en una red enredada. Naori entró con paso silencioso y normal, acompasada por los estridentes saltos de sus compañeras. Frunció el ceño antes de que un grito se le escapara. Para. Antes de que hagas que el suelo se derrumbe bajo nuestros pies. Había agarrado uno de los zapatos interiores de su novia, aferrándolo con fuerza y amenazando con lanzarles la mano a distancia sobre la cabeza si no hacían caso. Ninguna de las dos se atrevía a desafiarla cuando se enojaban por la mañana. Despreciaba que interrumpieran su descanso. En cuanto sus 4 extremidades se recuperaron, le hablaron a la mujer desconcertada. Lo siento, Naori-san. Oh. Naori. Naruto-kun nos trae la noticia más maravillosa. Al darse cuenta de que habían hablado al mismo tiempo, ambos sonrieron con una sonrisa doble, encantados el uno con el otro en una complicidad aturdida. Solo al oír las palabras de su esposo, la Uchiha dejó caer la sandalia, negó con la cabeza y se dirigió a la cocina como si preparara el desayuno o el té. Una expresión de derrota le pesaba en los hombros. Cállate. La mujer le dedicó a su esposo una mirada de ojos color ceniza, y un leve suspiro se escapó de sus labios sonrientes. Antes de que ella mirara al hombre con la noticia, Naruto seguía sonriendo sin poder contenerse mientras se rascaba la nuca. Madara-sama me propuso matrimonio anoche. A pesar de su entusiasmo, salió un susurro ante la mirada severa que Naori siempre mantenía firme. Se quedó boquiabierta mientras cerraba los ojos con fuerza, tan tensos que parecía que le pinchaban la piel. Se sacudió, como si se le escapara un pensamiento desagradable, algo que no se podía tener en compañía. Maldición. Fue todo lo que dijo por un momento. Sin embargo, el silencio que dejó se prolongó. Incluso el alegre Kou se vio afectado por el aura que su esposa exhibía. Creía que teníamos más tiempo. Sin duda, no has aprendido todo lo necesario para ser la novia de Madara. Con los ojos abiertos de nuevo, Naruto se encontró con una expresión seria que se transformó en la de un rostro marcado por la batalla. Kou, primero le enseñarás el atuendo que debe usar para la ceremonia oficial de propuesta, yo le instruiré sobre la dedicación y luego comenzaremos con la presentación. El joven ya se encontraba apoyado contra la pared, en un frágil intento de escapar. Ciertamente la ceremonia no puede ser tan estricta, ¿verdad? Kou rió primero, pero al ver su rostro de horror, se suavizó rápidamente. Ay, Naruto, los Uchiha son muy formales, todo edicto debe seguirse, es simplemente una conducta apropiada. De esto dedujo que, al aceptar casarse con el hombre que sabía que le deparaba un afecto floreciente, había sellado sobre sí mismo un clan de rigidez. Quizás más intimidante que el de los Hyuga. Se preguntaba si esta decisión, basada solo en su propia intuición, era la correcta, aunque solo fuera para evitar el tormento de los severos sermones de Naori. Continuará.